Mira estas escenas perturbadoras y dime a qué país crees que estás mirando. Porque lo que solía llamarse el país más feliz del mundo, ahora está lidiando con esto. Y estos son de Steve, del grupo de la bala, del grupo de la granada, violencia de pandillas, tiroteos, muertes inocentes. Tanto que la violencia con armas de fuego por persona en su capital fue en un momento 30 veces mayor que la de Londres. ¿La parte más intrigante? Casualmente, estos perturbadores delitos han aumentado después de que este país abrió sus puertas a los inmigrantes. Y abrieron tanto sus puertas que el 20% de su población ahora está compuesta por personas que no nacieron dentro de su país, de donde sea que seas. Y ya sea que te consideres liberal o conservador, y ya sea que te importe o no el pesado tema de la inmigración, este video podría sorprenderte. Lo que le está sucediendo a este país te dará una lección importante de lo que sucede cuando la inmigración se sale de control. La notoria política de puertas abiertas de Suecia colapsó después de que la nación literalmente se quedó sin lugares para alojar a los migrantes y una enorme ola de crímenes golpeó los centros de asilo. Esta es la triste historia del país más feliz del mundo. Y antes de revelarte qué país es este, permíteme primero ayudarte a entender cómo se sienten muchas de sus personas en este momento. Imagina esto conmigo por un momento. Tienes esta bonita y hermosa casa y estás muy orgulloso de ella porque dedicaste tu arduo trabajo y tu dinero ganado con esfuerzo solo para construirla bien hasta lo que es ahora. Hasta que de repente escuchas a unos extraños indefensos golpeando tu puerta. Nunca los has conocido, pero con tu bondadoso corazón te das cuenta de que estas personas han sido rechazadas, están hambrientas y no sabrían a dónde más ir. Así que los acoges, los alimentas y los vistes sin ninguna condición. Hasta que tristemente, más tarde, esas mismas personas a las que ayudaste ni siquiera te hablarán o te ayudarán en casa. Las guerras te causan caos. Así que tienes piedras, tienes cócteles Molotov, tienes granadas, no suena como Suecia, ¿verdad? Sí, damas y caballeros, este sorprendente país del que estamos hablando es la muy respetada Suecia, que trató a su país como un hogar donde todos, sin importar su origen, son bienvenidos. ¿Podrías decir que Suecia está en una crisis nacional? De hecho, los suecos creen en el hermoso concepto de Folkhemmet, en inglés, el hogar del pueblo, donde la sociedad sueca se ve como una familia, donde cada miembro contribuye y cuida del otro. Esta misma idea es lo que hizo a los suecos conocidos por ser eficientes, de mente abierta y responsables. Rasgos que les harían crear un sueño de bienestar social hecho realidad, donde la educación y la atención sanitaria son en su mayoría gratuitas y entre las mejores del mundo, todo mientras son uno de los países más ricos del mundo. Es por eso que a la gente en Suecia realmente no le importa pagar impuestos altos, incluso si alrededor del 20 al 50% de su salario va al gobierno, porque ven todos los increíbles beneficios que mejoran su estilo de vida. Pero, ¿qué sucede cuando ven que el dinero por el que trabajaron tan duro ahora está financiando el mismo peligro que podría cambiar todo su país? Podemos rastrear ese desafío autoinfligido hasta el año 2015, cuando Suecia demostró al mundo cuán generosa y abierta de mente era al dar la bienvenida a 163,000 refugiados en un año. Muchos provenían de Siria, Irak y Afganistán, desesperados por huir de las guerras. Suecia está luchando para acomodar a 165,000 personas que han solicitado asilo allí en medio de la crisis de refugiados. De hecho, Suecia fue tan amable que acogió a la mayoría de los inmigrantes per cápita, más que cualquier otro país de la Unión Europea. Y al principio todos se enorgullecieron de esta decisión moral como deberían. Todo para ellos era simplemente una obligación moral universal. Así que no les importó gastar 6,000 millones de euros en solicitantes de asilo ese año. Es como si las puertas del infierno estuvieran abiertas. Cada vez más inmigrantes.
llegan todos los días. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Que ahora Suecia se ve obligada a pensar 2 veces sobre su propia generosidad. Estamos bien encaminados a convertirnos en una minoría en nuestra propia patria. Y se le dice a la gente, ya sabes, no es tanto que la inmigración sea buena, punto, o mala, punto. El punto es que no puedes decir posiblemente que todo es bueno o todo es malo. Bueno, llamémoslo una crisis de identidad nacional. Porque después de oleadas de inmigrantes que llegan en cientos de miles cada año, hasta ahora, 1 de cada 5 personas en Suecia ya no son personas nacidas en su país. Es decir, alrededor de 2 millones son inmigrantes y refugiados de los aproximadamente 10 millones de habitantes de Suecia. Hacen todo lo que pueden, lo entiendo. Es difícil. Sí, probablemente ha habido muchos inmigrantes. Y cuando miras quiénes son muchos de estos 2 millones, entenderías por qué muchos dicen que Suecia ahora tiene sociedades paralelas, donde las personas viven en el mismo país, pero con realidades totalmente diferentes. Suecia, ¿quién lo diría? Aceptaron a muchos enfrentando problemas inimaginables. Porque mira, ¿cómo sucedió que en el que una vez fue el país más feliz, Suecia, ¿cómo sucedió que en la pacífica Suecia los ataques con bombas se están volviendo mucho más frecuentes? Y al menos 40 bandas de crimen organizado, la mayoría, si no todas de orígenes extranjeros, prosperan. Y la granada explotó en la 4ª farola de allí. Y luego fue asesinado. Dime, ¿cómo sucedió que un refugiado o inmigrante llegara a este generoso país, disfrutara de todos sus beneficios y aún así constituyera el 38% de sus violadores, el 30% de sus asesinos, el 20% de sus maltratadores físicos? Un informe incluso afirmó que el 90% de los tiroteos fueron llevados a cabo por personas con antecedentes extranjeros. Trágicamente, Suecia ha pasado de tener uno de los niveles más bajos de tiroteos mortales en Europa a uno de los más altos en solo una década. Y lo más desgarrador de todo, están preparando a hijos de inmigrantes tan jóvenes como de 14 años para cometer delitos organizados. ¿Podría ser que la generosidad de Suecia hacia los inmigrantes se haya convertido en lo que puede destruirla? Lo interesante es que si le preguntas a los suecos, es probable que te den 2 respuestas completamente distintas. Al igual que la división en América, las personas más liberales seguirán celebrando que el país sea multicultural y culparán a los problemas recientes de la pobreza y la desigualdad. Los partidos antiinmigrantes están intentando convencer a la gente de que los musulmanes están tratando de invadir el país, lo cual es completamente falso. No es cierto. Los conservadores que quieren poner a su nación en primer lugar dirán que la corrección política y las fronteras abiertas han llevado a este exacto caos social. El problema es que todos hablan sobre los derechos de los inmigrantes y nadie habla sobre el deber de los inmigrantes. Trágicamente, algunos incluso usarán esto convenientemente como excusa para ser anti-inmigrantes y racistas. Debes hacer todo lo posible para conseguir un nuevo y único trabajo. Así puedes pagar los impuestos. Y si quieres un trabajo aquí en Ronneby, quítate tu... Y si no lo quieres, ¿por qué estás aquí? Pero mira, al menos hay una palabra en la que ambos concuerdan. Integración, o deberíamos decir la falta de ella. Porque no importa cuánto aspire Suecia a que todos sean parte de su familia, ciertas culturas y personas simplemente parecen encontrar lo más desafiante para incluso comenzar a sentir que pertenecen. Como sabes, muchos de ellos resultan ser de regiones afectadas por conflictos en el Medio Oriente, donde las personas hablan usando sus idiomas nativos y por lo tanto se mantienen a sí mismos o entre ellos. Si vives en Malmö, sabes que debes evitarlos o de lo contrario te golpearán. Desafiante, a diferencia de los idealistas suecos. La mayoría son musulmanes y tienen creencias muy diferentes. La mayoría de estos chicos que vienen en barco provienen de culturas que tienen enormes problemas de pandillas, tienen un enorme desprecio por las mujeres, tienen delitos sexuales. Y tristemente, estos inmigrantes también tienden a venir de naciones que desafortunadamente están menos educadas.
Lo que significa que obviamente también son menos propensos a conseguir un trabajo y cambiar sus vidas. Tienes a una de las personas menos educadas, llegando a uno de los países más educados. Especialmente en un país ya rico como Suecia, donde solo menos del total de trabajos permite a los solicitantes que no terminaron más allá de la educación básica. Cuesta mucho porque no trabajan mucho. Como inmigrante yo mismo, siento que somos invitados en la casa de alguien más. Es tu trabajo ser productivo, educado, respetar la cultura e intentar mezclarte con los locales, y no al revés. ¿Y qué sucede cuando los inmigrantes no pueden tener trabajos? Bueno, se ven obligados a depender en gran medida de la bondad fiscal de Suecia, lo que significa que convenientemente obtienen una parte de los increíbles beneficios de bienestar social del país, nuevamente financiados por los contribuyentes suecos. Cuando un extranjero viene aquí, tiene los mismos derechos que un sueco. Esto es lo que a la mayoría de los países les falta. Y encima de eso, posiblemente se sientan demasiado cómodos, porque saben que Suecia se ocupará de ellos de todos modos, sin importar qué. Aparentemente, se convierten en objetivos perfectos para los chicos malos que vinieron aquí. No para integrarse en la sociedad sueca, sino obviamente para cometer crimen organizado. Los líderes que controlan gran parte del mercado de drogas están operando desde el extranjero. Los traficantes de personas que traen a los solicitantes de asilo se aprovecharían del derecho sueco de los refugiados a establecer su propia vivienda. Y dado que estos pobres solicitantes de asilo ya debían una enorme deuda a los contrabandistas, se ven obligados a hacer tratos con los malos, ser explotados por mano de obra barata e ilegal y que les roben sus beneficios de bienestar social. Este ciclo de desesperanza continúa, con las bandas criminales cada vez más establecidas. Y ahora, debido a ellos, los generosos suecos no pueden evitar perder la paciencia. Es natural que las personas se molesten cuando cambia su país tan rápidamente. Suecia tiene el derecho de ser sueca. Esto es un momento difícil para Suecia. Es importante decir que como inmigrante yo mismo realmente no estoy en contra de la inmigración. Y este video solo se centra en los hechos reales en lugar de mis creencias. Pero la verdad es, me entristece ver cuántos inmigrantes allá afuera no respetan los países a los que van y solo los empeoran. Pero ahora que has escuchado lo complicado que es todo esto, espero que lo último que saques de esta historia sea elegir ser menos amable. Porque en este mundo donde los débiles y los que no tienen voz siempre necesitarán más apoyo, elegir ser generoso siempre será la elección noble. Solo es cuestión de asegurarse de que esa generosidad no se dé por sentada,